Amén. Y el tema de esta mañana es ¿a quién adoras? Identificando y quitando los ídolos de tu corazón. Y bueno, este es un tema que Dios a través de su escritura nos sigue hablando con respecto a la idolatría, con respecto a guardar nuestro corazón y ponerlo a Él en primer lugar. Y quiero iniciar esta enseñanza con la palabra de Dios en Éxodo 23. Si usted gusta acompañarme con su Biblia, o si no, aquí en la pantalla está la palabra que voy a compartir. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces la palabra de Dios nos habla en los mandamientos sobre la importancia de ponerlo a Él en primer lugar, de no hacer ningún ídolo, ninguna imagen, de no inclinarnos ante ellos. Y bueno, Dios es muy claro, dice que es un Dios celoso y que no nada más eso, dice que no va a tolerar que entreguemos nuestro corazón a otros dioses. Él es un Dios que desea todo para Él. Y así como Él desea que nuestro corazón y todo nuestro ser esté en Él, Él da todo por nosotros. Así que yo, cuando estaba estudiando esta palabra, Dios me hablaba muy fuerte con respecto a la idolatría. Y muchas veces pensamos que la idolatría solamente tiene que ver con tener objetos, imágenes. Pero la idolatría también de la que habla el Señor es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué cosas toman el control de nuestras vidas? ¿Y qué es lo que a veces representa mucha importancia para nosotros en vez de Dios? ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa, cualquier persona, cualquier deseo o meta que capture nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos por encima de Dios. No estoy diciendo que cualquier cosa pueda ser, pero cualquier cosa que capture nuestra mente, nuestro corazón y nuestros deseos antes que Dios, eso se convierte en un ídolo. En la palabra de Dios en 1 Juan 5:21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Todo aquello que quiera robarnos la bendición de Dios o implantarse en nuestros corazones antes que Dios, dice la Escritura, que nos apartemos, que nos alejemos de los ídolos. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios desea que, así como Él es un Dios celoso, un Dios apasionado, que nuestra pasión y nuestro celo por Él sea el primer lugar. Los ídolos hacen que ignoremos al Dios verdadero cuando buscamos lo que pensamos que necesitamos. Muchas veces nosotros tenemos necesidades como personas y a veces esas mismas necesidades nos hacen ir y buscar con tanto afán eso que pueda suplir nuestra necesidad, y a veces, hermanos, hacemos a un lado a Dios. Cuando pensamos que Dios se tarda, queremos muchas veces echarle una manita, ayudarle a Dios porque no está cumpliendo nuestras expectativas. Los ídolos primero se alzan en el corazón de nosotros. Son deseos sobre todas las cosas que no son Dios, a los que llegamos a veces ver capaces de traernos satisfacción y felicidad. Mire, hace años, por ejemplo, nosotros teníamos un seguro de gastos médicos y nosotros por muchos años lo pagábamos y nos sentíamos seguros porque decíamos, si pasa algo, tenemos el seguro de gastos médicos. Pero con el paso del tiempo, por alguna situación, ya no pudimos pagarlos y tuvimos que perderlos, dejamos de pagarlos y perdimos esos seguros. Y de repente en el corazón de nosotros llega como que un pensamiento de decir, ¿y si nos pasa algo? No estamos cubiertos, no estamos protegidos. Ese es el pensamiento humano que puede de repente llegar. Pero cuando nosotros decimos, espérame, nuestra confianza no está en un seguro. Nuestra confianza está en Dios, que es más seguro que cualquier cosa que nos pudiera aparentar estabilidad. Hay gente que dice, tengo mi tarjeta de crédito por si se ofrece algo. Y entonces de eso quiero hablarte hoy. De cosas, personas, situaciones, metas que pueden tomar el lugar de Dios y que nos pueden aparentemente traer satisfacción y felicidad a nuestra vida. En cada persona puede ser distinto. Ahora, un ídolo o una cosa no necesariamente puede ser algo malo. Por ejemplo, alguien puede amar mucho a su esposa, a su esposo, a sus hijos, su trabajo. Eso no hay ningún problema. El problema es cuando eso hace a un lado a Dios. Cuando por estar metidos en el trabajo descuidamos nuestra relación con Dios.
Cuando es tanto el amor por una persona que dejamos que eso sea prioridad en vez de que Dios tenga nuestro corazón. Es ahí cuando esto se convierte en un ídolo. Por ejemplo, los muchachos cuando se enamoran pierden la cabeza, dejan de pensar, las hormonas los vuelven locos y de repente andan tan enamorados que dejan cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque ponen su corazón a esa persona que aman. Y no nada más eso, todo el tiempo están pensando en ello. Nosotros, nuestro pensamiento debería estar en Dios antes que cualquier cosa. No digo que estar enamorado sea malo, pero cuando eso toma el lugar de Dios, entonces ahí hay un peligro. Se convierte en un ídolo. Ahora, en cada persona puede ser distinto. En algunas personas puede ser algo que le traiga satisfacción, en otras cosas muy diferentes. Por ejemplo, esos deseos muchas veces resurgen en nuestra vida porque pensamos que si no tuviéramos tal cosa no seríamos felices. ¿Qué cosas anhelas o qué cosas deseas que tú piensas, si no tuviera esas cosas yo no sería feliz? O no soy feliz porque no tengo eso que yo quisiera. Esas son las cosas a las que podría convertirse en un ídolo en nosotros. Y podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de personas que hicieron a un lado a Dios por buscar una satisfacción personal. Por ejemplo, el caso de Eva, la triste elección de Eva. Génesis 3:6 nos habla, o en el Génesis 3 nos habla cuando Eva está teniendo una conversación con la serpiente. Y la serpiente le empieza a insinuar que necesita hacer algo diferente. Y Eva le dice, no, Dios nos ha dicho que no comamos del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comamos ese día vamos a morir. Y la serpiente le dice, no, Dios sabe que el día que ustedes hagan eso, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Y está Eva y la serpiente teniendo este diálogo, y vemos en Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ya la serpiente había hecho su trabajo, había puesto, por ejemplo, puso una promoción, le dijo, mira, si tú haces esto, vas a ser como Dios. Entonces ya Eva ya está considerando, oye, lo que me dijo la serpiente, pues se oye interesante. Y dice que el árbol que vio dice que era bueno para comer. Después dice que era agradable a los ojos y posteriormente dice árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Era bueno, era agradable y era codiciable para ser sabia. ¿Qué dijo? Entonces toma del fruto, come y se lo da también a su marido, se lo da a Adán y los dos comen. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos hacen esto? Están desobedeciendo a Dios por buscar un momento de satisfacción personal, por buscar un logro aparentemente. Ellas desobedecieron a Dios. ¿En qué se convirtió eso? En un deseo que no provenía de Dios. ¿Estaba malo desear ser como Dios? No, pero Dios había puesto una restricción. No hagas esto porque el día que lo hagas te va a pasar tal cosa. Vas a morir. Cuando ellos comen, dice, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos inmediatamente dijeron, vamos a solucionar esto. Estamos desnudos, vamos a taparnos. Y muchas veces las personas hacemos algo muy parecido como Eva. Nos presentan alguna cosa, tenemos alguna necesidad y pensamos, bueno, ¿qué tiene de malo si adquiero eso? Si hago un esfuerzo extra, si a lo mejor Dios no me lo está dando, yo puedo hacerlo en mis propias fuerzas y lo hago. Y muchas veces nos brincamos la bendición de Dios por alcanzarlo en nuestras propias fuerzas. Le queremos echar una manita a Dios y es ahí donde nos metemos en problemas. Vemos otro ejemplo en la Biblia, el caso de Raquel. Dice la Biblia que Raquel era una mujer hermosa y que cuando viene Jacob, que está buscando una esposa, dice que cuando la ve se enamora de ella. Y ella va y habla con el suegro, le dice el suegro, ¿sabes qué? Por esta mujer yo voy a trabajar 7 años. ¿Qué dice el suegro? Va, 7 años. ¿Cuántos de los que están aquí trabajarían 7 años por su esposa? Nadie. Antes dicen, ahora no. Ya con que la mantenga ya es mucha chamba. Bueno, el caso es que él trabaja 7 años y cuando se cumplen los 7 años, dice, ya cumplí los 7 años. Hacen una gran fiesta y todo, le entra bien borracho. Yo creo que ahí en la noche, dicen la noche de bodas, ahí en la carpa o en la tienda, ahí está él esperando a su amada, está oscuro y dice, bueno, pues ya al otro día dice, ya, satisfecho. Cuando prende la luz o cuando amanece, dice, hey, me cambiaron a la mujer. Este músico, este maestro o este papá
no era buen músico. Él pidió la menor y le dieron la mayor. ¿Cuál es el punto aquí? Que él se enoja mucho. Jacob dice, yo trabajé por la pequeña, no por la grande. Le dices que aquí las reglas son diferentes. Primero damos la grande. ¿Qué hace después? Pues dice, si la quieres, trabaja otros 7 años. Trabaja 7 años por ella. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice la palabra de Dios que Lea era una mujer que tenía muchos hijos. Dios la bendecía con muchos hijos. Y Raquel no podía tener hijos. Ella era muy hermosa, pero había algo en el corazón de Raquel que decía, ¿por qué no puedo ser como mi hermana? ¿Por qué no tengo la bendición de Dios? Y entonces, después de mucho tiempo, Raquel va y le reclama a su marido. Y vemos en Génesis 31, dice, cuando Raquel vio que no le podía dar hijos a Jacob, le dieron celos de su hermana. Aquí algo muy interesante, dice, entonces le dijo a Jacob, si no me das hijos, me moriré. Aquí el asunto es que Raquel está poniendo su corazón porque está viendo que su hermana está bendecida y ella no. Y dice, si tú no me bendices como a ella, yo me voy a morir. Y entonces Jacob reacciona, dice, Jacob se enoja mucho con Raquel y le dice, yo no soy Dios, el que no te ha dado hijos, es Dios, yo no soy Dios. Dice, yo no te los puedo dar, pero es Dios el que no te los da. ¿Qué es lo que pasa aquí? Raquel está enojada. Y dice, pues a ver cómo le hago, pero yo voy a tener hijos. Entonces va y habla con una de sus siervas, le dice, toma a mi sierva Bilhá como concubina, ten relaciones sexuales con ella y ella dará luz a un hijo para mí. De esa manera podré tener hijos por medio de ella. Ella como fuera quería tener hijos. Y se sentía satisfecha porque esta mujer queda embarazada y dice, ahora va a ser mi hijo. ¿Cuál es el asunto? Que ella pensaba que su felicidad estaba en tener hijos, en ser como su hermana. Y ese es el peligro cuando nosotros nos comparamos con alguien para tener algo que no tenemos y esa felicidad está en lo que no tenemos. Nosotros muchas veces podemos pensar, si yo tuviera tal cosa sería más feliz. Pasa el tiempo, Dios le da un hijo a Raquel, se llama José, pero ella no está satisfecha. El asunto es que después de años, después de 20 años, dice Jacob, vámonos, yo me quiero ir de mi tierra, de este lugar, me quiero ir a ver a mis familiares. Y él se quiere ir y se va a escondidas de su suegro. Se lleva a sus 2 esposas, a sus concubinas y a un montón de nietos, de hijos, perdón, y se lleva todo su ganado y escapan. Y cuando van a escapar, dice la palabra en Génesis 31, 19, dice, en el momento de partir, Labán estaba lejos esquilando sus ovejas. Labán es el suegro, es el papá de Raquel. Así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y se los llevó consigo. Aquí lo que nos llega al pensamiento es, ¿por qué Raquel va y se roba los ídolos de su papá, de la familia, los dioses? Si aparentemente podríamos ver que Jacob era un hombre bendecido. Cuando Jacob llegó a esa familia, Dios empezó a bendecir mucho a Labán y empezó a traer mucha bendición y prosperidad. Pero Raquel quería tener cierta seguridad y va y se roba los ídolos. Y se los lleva y se van. Después Labán se da cuenta que ya no están y va y los persigue. Va y los encuentra después de varios días y le reclama. Dice, ¿cómo te vas así sin dejarme que me despida de mis hijas, de mis nietos? No me parece justo, pero le reclama después algo muy interesante. En Génesis 31:30 dice, puedo entender que sientas que debes irte. Le dice Labán a Jacob, y que anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? ¿Por qué te metes con mi maceta? Le está diciendo en pocas palabras. ¿Cuál es el enojo de Jacob? Dice, ¿por qué vienes tú y me acusas de algo que yo no hice? Y dice Jacob, muera la persona que tenga tales ídolos. Él no sabía que Raquel los tenía. Entonces le dice Jacob a Labán, ve y búscalos y los encuentras, me dices. Y va y los busca a diferentes tiendas. Y Raquel sabía, Raquel los esconde y se sienta arriba de ellos, está en un camello y se sienta ahí arriba de ellos, escondiéndolos. Y le dice a su papá, perdone usted, papá, que no me pueda parar, pero es que ando en mis días y no me puedo bajar del camello. Ella esconde eso, pero el asunto aquí es, ¿por qué tenía necesidad de esconder los ídolos? ¿Por qué a veces tenemos nosotros que esconder algo, tratar de conseguir algo en nuestras propias fuerzas y hacer a un lado a Dios? Si la bendición de Dios estaba ahí con ellos, tenían todo lo que necesitaban.
Yo me imagino que si fueran nuestros tiempos, ellos tuvieran su tienda de campaña con clima, con internet y con todas las comodidades en ese tiempo. Pero el asunto es que ella no estaba satisfecha. A veces nosotros, Dios nos ha bendecido tanto, pero estamos buscando cosas que no tenemos y no tenemos satisfacción. Romanos 1:21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Hoy mucha gente dice conocer a Dios, pero el asunto de conocer a Dios es que no lo reconocen en su forma de vida. Yo puedo saber que Dios existe y puedo decir que vengo y hablo con Dios, pero en mi forma de vivir estoy demostrando muchas veces que no confío en Dios, que no creo en Él, que sí sé que existe, pero no creo en Él. Y mucha gente dice que a veces ni lo adoran ni le dan gracias. Y de eso está llena la humanidad, o sea, de gente mal agradecida, porque Dios siempre nos ha bendecido. Dice este versículo más adelante: en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Cuánta gente no tiene conceptos de Dios diferente al que viene en la Biblia? Hay mucha gente que piensa: Dios es buena onda, Dios es bien padriuris, no me va a hacer nada. Dios me puede perdonar cualquier cosa y al cabo no pasa nada. Dios es amor. Y cuando tenemos un concepto equivocado o limitado de Dios, entonces hacemos las cosas a nuestra manera. Y cuando no conocemos a Dios ni conocemos la palabra, entonces tomamos decisiones equivocadas en base a lo que pensamos que es verdad. Y por eso la humanidad está en ese caos, en esa crisis moral, porque cada quien tiene un Dios de acuerdo a su conveniencia. La razón por la que hacemos ídolos es porque queremos controlar nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que dicen los jóvenes? No te metas en mi vida, cuando en realidad ellos se metieron en la nuestra. ¿Sí o no? Ahora, el pecado nos predispone a querer ser independientes de Dios, para hacer leyes a nosotros mismos o autónomos, para que podamos hacer lo que queramos sin someternos a su autoridad. La soberanía de Dios tiene que ver con entender que Él hace lo que quiere, donde quiere, porque Él es soberano. Y esas cosas no nos corresponde a nosotros decirle a Dios: Dios, no estoy de acuerdo con eso. Por eso mucha gente le da la espalda a Dios o fabrican un Dios de acuerdo a sus necesidades. Mire, la gente busca la bendición de Dios, pero no quieren a Dios. Oramos por el favor de Dios, pero no queremos que Dios nos controle. Cuando Dios nos crea con un propósito: para amarle, para adorarlo, para seguirlo, para obedecerlo. Pero la humanidad no ha querido. Desde un principio, por eso Adán y Eva rompieron su relación con Dios por no obedecer, por no sujetarse. Y no nada más eso, trataron de cubrir su desnudez. Hoy nosotros hacemos religiones para cubrir nuestros vacíos, para tratar de acercarnos a Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Una parte integral de la adoración falsa es aprender a conseguir dioses falsos que nos den lo que queremos. Por ejemplo, si alguien quiere comprar algo y no tiene dinero, ¿qué es lo que regularmente hace? Pide un crédito. ¿Es malo tener crédito? No. ¿Cuál es el problema? Que a veces queremos cosas que no necesitamos. Anda usted en la tienda y dice: ay, compré bien barata la comida de gato, estaba casi regalada. ¿Pero por qué compraste si no tienes gatos? Es que estaba bien barata. Muchas veces compramos cosas con dinero que no tenemos para mostrar una cierta imagen o nivel. Dios quiere que aprendamos a descansar en Él. ¿Quién sería más feliz si tuviera una televisión más grande? No os hagáis. Muchos sí quisieran tener una televisión. ¿Cuál es el asunto? Que si no tienen la televisión no pasa nada, pero cuando dices: es que mi vecina o mi amiga o mi prima o mi familiar tiene una tele más grande, tiene una casa bien bonita. Raquel diría: si tuviera hijos como mi hermana Lea, sería feliz. Cualquiera de nosotros diría: si tuviera un esposo piadoso, si tuviera una esposa diferente, si mis hijos se portaran bien o les fuera bien en la escuela, entonces estaría más contenta y más feliz. ¿Sí o no? ¿O nomás a mí me pasa?
Me dijo en la mañana un hermano, salí todo chipoteado. Le dije, pues antes de que te chipotearan, a mí me chipoteó primero el Señor. Porque cuando estaba estudiando me mostró que yo era un idólatra. Me dijo, tú has hecho muchos ídolos en tu propia capacidad. Y me empezó a decir y a mostrar, aquí necesitas alinearte, porque tú crees que tú las puedes. Y Dios me sacó el tapete y me dijo, tú necesitas aprender a descansar en mí. Por eso a veces andamos preocupados, afanados, haciendo muchas cosas. Porque queremos echarle una mano a Dios. Si tener un empleo importante es un Dios para ti, puedes pensar, si siempre soy el primero en estar en mi escritorio y siempre hago algo más de lo que se me pide, entonces mi jefe estará obligado a fijarse en mí y apoyarme más. ¿Es malo trabajar? No. El asunto es cuando tu corazón está en que voy a hacer cosas para que mi jefe me haga tal cosa. Cuando no descansamos en la provisión de Dios y en la fidelidad de Dios, entonces lo hacemos en nuestras fuerzas. En fin, un hijo, un trabajo, una carrera, la salud o el dinero o un ministerio exitoso en la iglesia, cualquier cosa, por buena que sea, puede llegar a ser un ídolo. Siempre y cuando es en aquello que esperamos hallar nuestro gozo, nuestra identidad o sentido de la vida. No es malo que usted añore tener cosas. El problema es cuando usted dice, si yo tengo eso, entonces voy a ser feliz. Mire, yo tuve que aprender muchas cosas en la vida y sigo aprendiendo. A mí hace años me encantaba y me sigue encantando jugar softball. Y yo me acuerdo que yo me metí en 2 equipos de softball y jugábamos en las noches. Pero nos programaron los miércoles y en la iglesia teníamos reunión los miércoles. Y yo decía que al cabo la reunión, el juego es después entonces iba yo a la iglesia pensando en que quiero que se acabe rápido la prédica para irme a jugar. Y apenas el pastor estaba dando el amén y yo estaba saliendo para irme al estadio. Iba calentando en el carro. Dije, para llegar bien. Dios vio mi corazón y vio que mi deleite no estaba en la iglesia ni en él. Y al poco tiempo, no sé de qué manera, me lastimé una rodilla. Y tuve que hacer a un lado ese ídolo para entender que yo tenía que poner mi corazón en Dios primero. No es que jugar soft sea malo, sino que mi deleite era, ya quiero que se acabe para ir a jugar. Y entendí y Dios me dijo, tu corazón no está en mí, está en irte a jugar porque eso te da deleite. Entonces tuve que aprender de una manera para poder fijar mis ojos en Él. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos que nos dan deleite, pero el cuidado que tenemos que tener es que nada de lo que nos dé deleite tome el lugar de Dios. Si tocar me da deleite, qué bueno, pero que cuando yo lo haga sea para honrar a Dios. Si la predicación me da deleite, que cuando yo lo haga sea porque quiero honrar y glorificar a Dios. Que cualquier cosa que tú hagas sea porque quieres honrar y glorificar a Dios. Ese debe ser nuestra motivación. La vida tiene sentido para algunos cuando piensan de esta manera. Dicen, si tengo poder e influencia sobre los demás, entonces yo me siento bien. Ese es cuando tenemos un poder idólatra, cuando decimos, yo necesito controlar a otros. Otra de las cosas que la gente se siente bien es cuando dice, si soy amado y respetado por tales personas, entonces yo me siento bien. No me malinterprete, sentirse amado no es malo. La cuestión es cuando yo trabajo para buscar la atención de los demás y que eso me haga sentir bien. Otra de las cosas en el trabajo, si la vida tiene sentido para mí, si soy muy productivo y termino mi trabajo y los demás me reconocen y me dicen, wow, eres la 8ª maravilla, eres Juan Camaney, o sea, la armas un chorro en tu trabajo. Cuando mi motivación es eso, que todos me reconozcan, entonces tengo un problema. Todos tenemos que trabajar para subsistir. El asunto es que el trabajo no tome el control, el orden de mi vida, de tal manera que eso tome el lugar de Dios. Porque si todo lo que ocupa mi tiempo, mis pensamientos, no es Dios, entonces eso está ocupando el lugar de Dios. Ahora, otro tipo de idolatría es los logros. Yo tengo mi valor solamente si soy reconocido por mis logros o si estoy sobresaliendo en mi carrera. Cuando trabajamos por tener un título o una profesión, decir, ya tengo un estudio, tengo una maestría, ahora voy por el doctorado, pero si mi motivación es para que vean que sí la armo, entonces la motivación no es correcta. Si uno se prepara para ser mejor y ser más efectivo, está bien, pero que la motivación de lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Otra de las metas, a veces equivocadas, es cuando la gente piensa que su valor está en tener riqueza, en tener libertad financiera y muy agradables posesiones.
Yo he sabido de gente que se mata trabajando toda su vida y dicen, quiero que no le falte nada a mi familia. Y eso no es malo. El asunto es cuando dejas todo por estar metido en el trabajo y ni tienes a tu familia, ni tienes a Dios, ni tienes salud, y te afanas tanto, persigues como si estuvieras persiguiendo el viento y al final te quedas sin nada. Te quedas enfermo, te quedas sin familia y al final de cuentas te quedas solo. ¿Cuál es el punto? Ver las cosas del punto de vista de Dios. Otra idolatría de persona individual es cuando una persona piensa, si tuviera tal persona a mi lado sería feliz. Si no la tengo, entonces no soy la persona que debería de ser. Y conozco mucha gente frustrada porque no tiene a la persona que quisiera tener como novio, como esposa, como esposo. Nuestra felicidad no está en una persona. Yo no me casé para que mi esposa fuera la responsable de hacerme feliz. Yo me casé porque era feliz, pero ella complementa mi felicidad. Cuando uno piensa, me voy a casar con tal persona para que ella me haga feliz, él me haga feliz, la motivación no es correcta. Una persona que no es feliz al casarse no va a ser feliz también cuando se case. Porque la felicidad no depende de una persona, depende de Dios. Depende de la condición de mi corazón y mi relación con Él. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la humanidad? Todos hemos creado un concepto de Dios. Pensar de manera equivocada del carácter de Dios engendra idolatría. Cuando alguien piensa, si Dios me echara la mano, si Dios fuera buena onda, si Dios no me castigara, si Dios no se enojara conmigo, si Dios cumpliera mis caprichos, entonces yo sería feliz. Pensar de esa manera es crear un ídolo, es tener un Dios falso. Y yo sé de personas que piensan así. Muchos piensan que como sus papás no les dicen nada, también Dios no les va a decir nada. Yo hace 2 días o 3 estaba viendo en el Facebook una publicación que puso un pastor muy reconocido en Sudamérica y que él ponía una pregunta, que si los hijos se portaban bien o se portaban mal, que un padre si podía correrlos de la casa o no. Y empezaron ahí los hermanos que sí, que no, y que empezaron las dos posturas, los que sí creen que deben de correr, los que no deben de correrlo. El asunto aquí es que no es si se va o no se va, sino cómo estás enseñando a tus hijos. Cómo tus hijos están respondiendo a los principios que les hemos enseñado. Pero a veces les exigimos a nuestros hijos cosas que nunca les hemos enseñado. El trabajo de un padre es mostrar cómo es Dios a través de nuestra vida. Predicamos con el ejemplo. Mire, es muy lamentable que hoy la mayoría de la gente que va a las iglesias no tiene un conocimiento bíblico de quién es Dios. No fundamentan su vida en principios bíblicos porque no leen la Biblia. Piensan que con un día que van a la iglesia ya la hicieron. Y luego están en la iglesia y están pensando, saliendo de aquí voy a ir a comer. O están acá con el celular. En vez de estar metidos donde deberíamos de estar. Y no nada más eso. A veces nosotros pensamos que si hacemos a Dios a nuestra conveniencia, entonces Dios va a ser buena onda. Yo he sabido de personas que quieren manipular a Dios. No sé si le ha tocado ir a gente que de repente cuando están orando dicen, y empiezan a llorar. Me acuerdo una vez Marcus Witt comenta que estaba en un congreso y que estaba un muchacho en el altar así, llore y llore, Señor, y que sabe qué. Entonces por atrás alguien le habla y le dicen, oye hermano, mande. O sea, estaba fingiendo para tratar de doblarle el brazo a Dios. Pensamos que si lloramos y hacemos mucho show, Dios lo vamos a convencer por nuestra actitud. Acuérdate que Dios ve nuestro corazón. Dios gobierna nuestras vidas, pero Él quiere que nuestro corazón esté puesto en Él. Y todos los dioses falsos van a producir desobediencia. Cada vez que pecamos es porque somos engañados. Cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, estamos siendo engañados de acuerdo a lo que Dios dijo. ¿Qué es el pecado? Pecado es cuando nos salimos de lo que Dios quiere hacer, cuando no damos al blanco. Pecado es aquello que hacemos, decimos o pensamos cuando perseguimos cualquier cosa que nos aleje de Dios y su palabra. Yo he sabido de muchos matrimonios que han caído en pecado porque alguno de los dos dijo, en mi casa no me dan lo que necesito, lo voy a buscar fuera. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque estás persiguiendo algo que te aleja de Dios, de la voluntad de Dios. He sabido de muchos jóvenes que a lo mejor están metidos tanto tiempo en el internet que caen en las trampas de la pornografía. O dicen, si no tengo el internet, siento que me falta el aire.
Una vez se nos fue el internet ahí porque no lo pagué. Y yo veía a mis hijos, papá, ¿cuándo vas a pagar cuándo vas a pagar el cable, el internet? No sé, no tengo prisa. Y yo los veía como que se andaban ahogando. Le digo, ¿y si no nacieron con internet? Ustedes nacieron con el cordón umbilical, no son inalámbricos, no tienen wifi. Ahora es tanta la necesidad de estar conectados a algo que si no están conectados los muchachos sienten que les falta. Es un grave error, eso es un ídolo. Estar dependiendo de algo para ser feliz o para estar contento, eso es un ídolo. Y si tú necesitas estar conectado en internet y publicar fotos para que te le pongan like y sentirte bien, eso se llama idolatría. Se lo tengo que decir así de frente y a la cabeza. ¿Por qué? Porque hemos sido idólatras por muchos años. Y Dios condena la idolatría. Me incluyo. Yo le tuve que pedir perdón a Dios. Porque a veces me levanto temprano y digo, voy a checar a ver qué onda con el Face. En vez de levantarme a buscar a Dios. Nos vamos a dormir y al último, ahí estamos checando para compartir algo. Ando viendo a ver por quién oro, hermano. Ando checando para ver por quién oro. Sea lo que sea, siempre estamos metidos en otra cosa que no es Dios. Si el internet no existiera, si las redes sociales no existieran, tendríamos más tiempo para Dios, ¿sí o no? Hemos hecho a Dios a un lado. ¿Por qué? Por estar buscando las cosas que nos dan satisfacción. El trabajo es bueno, pero si eso te quita tu relación con Dios, ten cuidado. Si tienes una relación de noviazgo con alguien y eso te quita tu tiempo con Dios, tu pensamiento está en esa mujer o en ese muchacho, ten cuidado. Eso se llama idolatría. No estoy diciendo que estar enamorado sea malo, pero cuando piensas más en eso que en Dios, entonces algo está fuera de. Pecamos porque creemos que podemos obtener felicidad al hacerlo. ¿Qué pensó Eva? Si como ese fruto voy a ser más inteligente, más sabia. Pensó en ella, fue egoísta. Ahora, ¿cómo es el Dios de la Biblia? Si estoy hablando que nos estamos creando un Dios. Mire, ¿cómo piensan ustedes que los negritos en África piensan que es Dios? ¿Cómo se lo imaginan que ellos piensan? Negrito. Ellos tienen un Jesús colgado, pero lo tienen negrito. ¿Cómo es el Jesús que nos han pintado los americanos o los italianos? Güero y de ojos azules. Jesús no era así. Dice, no había en él parecer ni hermosura para que le decíamos. Jesús era como cualquiera de nosotros, latino, así era moreno. Porque así eran los judíos de esa época y andaban todo el tiempo en el sol. No me lo imagino de ojos de color. Pero nos han vendido un Jesús, nos han vendido un Dios que no es el Dios que viene en la Biblia. Algunas de las características del Dios de la Biblia es que Él es el único Dios verdadero. Él es perfecto, Él es puro, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, es omnipresente, Él es santo, Él es justo, Él es amoroso, Él es fiel, Él es sabio. Él es clemente, misericordioso, paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Este es el Dios que yo conozco y el que veo en la Biblia y al Dios que adoro. Él es justo en todos sus juicios, pero no nada más es justo, Él odia el pecado. Ayer estuve compartiendo con unos jóvenes en una iglesia y yo les decía, amar a Dios no nada más representa buscarlo a Él. Amar a Dios representa también odiar lo que Él odia. Dios no quiere nada con el pecado. Y mientras nosotros amemos el pecado, no vamos a poder amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro corazón que busca tener deleite en lo que tú quieras, pero buscamos a veces fuera de Dios buscar la felicidad. ¿Para qué cree que nos creó Dios? Dios nos creó con un propósito. Nadie de los que estamos aquí fuimos hechos por casualidad. O alguien se llama aquí Solovino, Solovina. No. Así le ponemos de repente a un perrito, mira, llegó solo, le vamos a poner Solovino. Nadie de los que estamos aquí llegó por casualidad a este mundo. Dios tiene un propósito específico para ti. Y no nada más tiene un propósito, te dotó, te capacitó, te puso dones, habilidades, talentos para cumplir ese propósito para el que fuimos creados. ¿Cuál es el asunto? Que perdemos el enfoque por el cual estamos aquí. Fuimos creados para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. ¿A qué venimos a la iglesia? Es que es domingo, pastor, tenemos que venir, pues ¿qué hago en la mañana? No, venimos a alabar al Señor.
¿Cuántos van a un trabajo? ¿Cuántos tienen un horario? ¿Cuántos llegan a la hora que les da la gana? Si llegas tarde al trabajo, ¿qué pasa? No te pagan, te rebajan, les dos faltas. ¿Y por qué cuando venimos a la iglesia nos vale? ¿Por qué si tenemos una cita con Dios a las 10 o a las 12 llegamos a la hora que nos da la gana? Ay, no, no más eso. Yo estoy leyendo aquí, son las 12, 12:45, casi la 1, y veo a unos hermanos que entran para que no se dé cuenta el pastor. Si es para Dios, usted viene aquí a buscar a Dios, no a ver al pastor. ¿Sí me estoy explicando? A veces, hermano, nos vale. Y somos irresponsables porque llegamos a la hora que nos da la gana a la iglesia. La alabanza es muy importante dentro de lo que hacemos. No es para llenar un hueco, es para venir a darle al Señor honra y gloria. Es que no me gustan los cantos. Los cantos no son para ti, son para Dios. A Él le cantamos. Hay que ubicarse. Si Dios me creó para adorarle, mire lo que dice Mateo 22, 37 y 38. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Amar a Dios. Yo amo a Dios ¿con qué? Con todo lo que hago. Con mi forma de hablar, con mi forma de vivir, con mi forma de comportarme. Yo hablo de Dios. Yo amo a Dios con todo lo que yo hago. ¿Cuál es el asunto ahora en nuestros tiempos? Que pensamos que amar a Dios y hacer unas cosas son diferentes. No, va ligado. Mi mejor adoración es mi estilo de vida. Esa es mi mejor adoración. Ahora podemos ver que Satanás había hecho su trabajo con Adán y Eva y le funcionó. Los hizo caer. Después, cuando viene Jesús, Satanás quiere utilizar la misma estrategia con Jesús y lo quiere hacer caer. Le pone una tentación. Jesús está ayunando y viene Satanás a tentarlo. Y llega un momento en que lo lleva a un pináculo, un lugar muy alto, y le dice: mira, todos los reinos que están aquí son míos. Si postrado me adoras, te inclinas, te voy a dar todos los reinos porque me pertenecen. Jesús le dice: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Esa es la razón por la cual Dios nos creó, para amarlo, para obedecerlo, para entregar nuestras vidas, para dentro de lo que hacemos hacer una diferencia. Dios es el que hace la diferencia en nosotros. ¿Cuánta de la gente que está a nuestro alrededor sabe que amamos a Dios? Cuando estaba en la prepa tenía varias amigas y yo recuerdo que convivía con ellas. Pasaron los años, yo me vine a Monterrey a estudiar. Aquí es cuando yo conozco de Dios. Recibo a Jesucristo, me hago cristiano y después de unos años voy a visitar a mis padres y esta muchacha se entera que me había hecho cristiano y va y me visita allá a Valle Hermoso. Me dice: ay, qué gusto verte, supe que te hiciste cristiano. Yo todo el tiempo fui cristiana. Le digo: ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? Dijo: bueno, casi que le hace como la chilendrina. Digo: ¿qué hubiera pasado si yo me muero y nunca sé de Cristo? Y tú sabías de Cristo y nunca me hablaste. A veces no ponemos a Dios como el propósito principal de nuestras vidas. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Sobre Él debe de girar todo lo que hacemos. Tu trabajo, tu vida, todo debe glorificar a Dios. Y no estoy diciendo que usted tenga que estar en un púlpito para compartir. Su púlpito es tu propia vida. Tú les predicas a tus hijos, a la gente que está a tu alrededor todos los días con tu forma de vivir, con tu forma de hablar. Ellos pueden ver a Cristo, pueden ver a Dios en tu vida. Cuando nos hacemos idólatras no pensamos en Dios, pensamos en nosotros, en satisfacer nuestras propias cosas. Y mire, quiero hablarte de algo muy importante. Jesús sabía que iba a venir a esta tierra a morir por nosotros. ¿Qué dice Isaías 53? Que Él fue despreciado por los hombres, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, dice que lo menospreciamos y no lo vimos. Ciertamente Él murió por nuestras enfermedades, sufrió por nuestras heridas, por nuestros dolores. Él pagó un precio muy alto. Él sabía que iba a morir de una manera muy, muy fea. Sin embargo, cuando Jesús vino aquí, Él tenía un gozo de saber que iba a morir con un propósito.
Hebreos 12:2, la segunda parte, porque la primera parte dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe, dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Él dijo, esto que voy a pasar es temporal. Yo voy a tener un gozo el día de mañana de estar nuevamente en la presencia de mi Padre. Dice, sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué fue lo que mantuvo a Jesús en la fidelidad y en seguir el propósito de Dios? El saber a qué había venido, para qué fue creado, y no nada más eso, para cumplir el propósito de vernos a nosotros nuevamente como hijos de Dios. Dice que él tenía un gozo puesto en eso. Pero no nada más eso, también él sabía que el día que él regresara con el Padre, él iba a estar en la presencia de Dios, dice con gozo. Y el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde hay delicias para siempre? En la presencia de Dios. ¿Por qué no buscamos la presencia de Dios si ahí hay consuelo, hay fortaleza, hay delicias? Mire, otra versión, la palabra de Dios para todos, de este mismo versículo de Salmo 16:11, dice, tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. ¿Está usted triste? ¿Está preocupado, preocupada por algo? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su presencia. Ese es el lugar más seguro. Es el lugar donde usted va a encontrar deleite. Ahí quería estar Jesús. Jesús dijo, voy a estar 33 años haciendo el propósito de mi Padre y regreso nuevamente a Él. Pero tengo un gozo de morir por los demás porque sé que un día ellos van a regresar al Padre. Y por eso estamos aquí tú y yo. Dice, en tu presencia hay mucha alegría. A tu derecha hay placeres que duran de vez en cuando. ¿Qué dice? Para siempre. El gozo que Dios nos da es un gozo que es para siempre. Vemos en la palabra otro ejemplo con respecto a fidelidad y confiar en Dios de Abraham, el padre que confió en Dios. Todos conocemos la historia de Abraham. Abraham, Dios lo había llamado que saliera de su tierra, de su parentela, porque le iba a multiplicar, le iba a dar una descendencia, le iba a hacer para que fuera bendición. Te voy a dar hijos que van a ser miles y millares, dice. Te voy a bendecir en gran manera. Pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no llega el hijo esperado de la promesa. Abraham se empieza a desesperar y Sara también. Y piensan, vamos a echarle una manita a Dios. Ahí está mi sierva, le dice Sara. ¿Qué es lo que hace Abraham? Dice, bueno, a lo mejor esa puede ser la opción. Dios había dado una promesa. Finalmente tienen ese hijo, tienen a Ismael, que no era el hijo de la promesa. Y después de varios años, Dios les da nuevamente, les da la bendición de la promesa que él había dado a traerles el hijo de la promesa, a Isaac. Viene el hijo de la promesa y ellos están felices. Tenía más de 100 años ya Abraham con su hijo. Cuando ya tiene a su hijo, Dios lo manda a llamar y dice, Abraham, Génesis 22:2, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, porque tenía 2 hijos. Pero le dijo, no, quiero que me das al que amas. Me vas a traer al otro, me vas a traer a tu suegra. No, quiero a tu hijo, al que amas. Ahora, dice, quiero que vayas a la tierra de Moriah. Allí lo vas a sacrificar como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Cómo cree que en ese momento se sentía Abraham? Cuando Dios le dice, dame lo que más amas. Le voy a voltear la tortilla. Póngase en los zapatos de Abraham. ¿Qué es lo que más amas tú? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo que más amas? Si hoy Dios te pidiera que le entregaras lo que más amas, ¿cómo se lo darías? ¿Primero se lo darías? Abraham tenía todo para decirle, esto no es de Dios. Si Dios me lo dio, no me lo puede quitar. Así que yo reprendo. Yo creo que Abraham, si estuviera en nuestros tiempos, hubiera dicho, yo reprendo, yo cancelo, yo hubiera hecho un chorro de cosas. No lo recibo y hubiera dicho, y chirrin, chin, chin. No sé qué hubiera hecho. ¿Cuál es el punto? Que Abraham conocía a Dios. Mire, dice que muy de mañana se levanta Abraham. Va con su hijo y va con unos sirvientes. Dice que son 3 días de camino.
Yo no sé si Abraham iba cante y cante, pero él sabía que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Porque cuando llega al monte le dice a sus siervos, espérenme aquí. Vamos a ir mi hijo y yo, vamos a adorar. ¿Y qué más? Y regresaremos, volveremos. Abraham tenía la confianza de que Dios iba a respaldar su promesa. No sabía cómo, pero sabía que Dios era fiel. Y eso es lo más importante que tú y yo debemos de saber, que Dios es fiel para cumplir lo que te ha prometido. No importa que en este momento tu panorama no se vea bien. Dios es fiel. Honrar a Dios significa ponerlo por encima de cualquier cosa que consideremos importante. Si tú dices, yo tengo un llamado, pero no sientes que en este momento Dios te llame, Dios sabe cuándo lo va a hacer. Si Dios te dice, yo voy a hacer tales cosas en tu vida, Dios tiene sus tiempos. Con Abraham se tardó años. No quiere decir que sí sea tu caso, pero tú tienes que esperar en Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Abraham había aprendido a confiar en Dios porque conocía a Dios. Mire algunas de las promesas que Dios le dio a Abraham. Haré de ti una nación grande. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Cuenta las estrellas, le dijo Dios a Abraham. Así será tu descendencia. Yo soy el Dios todopoderoso y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Por el poder de Dios, Abraham creyó a sus promesas y obedeció. Pregunto, ¿cuántas promesas te ha dado Dios a ti? Cientos de promesas hay en la palabra que Dios nos ha dado. Y sabe que el que ha prometido es fiel para cumplir lo que ha dicho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer en tu vida. Aunque en este momento tú no entiendas qué está pasando. Quizás estás pasando por adversidad. Cuando parece que todo se viene abajo, tu salud, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tú podrías pensar, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, Dios es fiel. Dios no deja a los que le aman. Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios muchas veces. Dios es fiel a su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Yo no sé qué esté pasando en tu vida en este momento, pero algo sí sé, que Dios ha prometido estar con nosotros, ayudarnos, bendecirnos, protegernos, y Él lo va a hacer. Pregunto, ¿confías en Dios? ¿Crees que Él es lo suficientemente bueno para ti? Que Él es sabio, que Él es justo, que Él es poderoso, que Él te puede sacar para llevar a cabo su voluntad. ¿Tú crees esto? Entonces, ¿por qué estás preocupada? ¿Por qué no puedes dormir en las noches? ¿Por qué tienes colitis, gastritis? ¿Por qué estás siempre con ansiedad? Porque no estamos confiando en la fidelidad de Dios. Hace algunos meses vino una persona conmigo y platicando, me decía que él no podía dormir en las noches, que tenía ataques de ansiedad. Y le digo, ¿pero a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu preocupación? Dices que yo trabajo en Saltillo y me da mucho miedo que le pase algo a mis hijos mientras yo no esté. Le digo, tu problema es que tú no confías en Dios. Dice, claro que sí. Le dije, no confías en Dios. Porque si confiaras en Dios, dejarías a tus hijos en manos de Dios y Dios haría la obra y los guardaría mejor que tú. Muchos de nosotros tenemos temores guardados porque no estamos confiando en Dios, y eso es un ídolo, porque eso es más grande que Dios, porque está en tu corazón y no te deja poder ver la fidelidad de Dios, que Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer en tu vida. Tienes que quitar ese ídolo, ese temor de qué le va a pasar a mis hijos, qué le va a pasar a mi esposa, a mi esposo. Necesitamos dejárselo a Dios. Mientras sigas con temor en tu vida de que si me pasa algo malo, si me enfermo, si me muero, eso es temor y eso no proviene de Dios, y eso es un ídolo en tu vida, porque está tomando el lugar de Dios en el cual tú podrías descansar, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios está contigo en todo momento. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para poder cambiar? Aquí es la parte que nos corresponde a nosotros. Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse los ropajes de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En pocas palabras, Dios dice, tienes que despojarte de todas las cosas que te estorban,
de todo pecado que te asedia. Tú tienes que despojarte de tu vieja naturaleza. Después tienes que renovar tu manera de pensar, cambiar, pensar bíblicamente, tener la mente de Cristo, tener los pensamientos de Dios, tener su palabra en nuestras vidas. Y por último, ponerte el ropaje de la nueva vestidura, que es tener nuestra identidad en Cristo. Esto es lo que Jesús hizo por mí en la cruz de Calvario. Yo lo tomo y ahora soy un hijo de Dios y ahora vivo como tal y le creo a Dios. Y no nada más eso, ahora vivo una vida diferente en justicia y santidad. ¿Qué es la justicia? Vivir de acuerdo a los estándares de Dios, y la santidad es apartarme del pecado y apartarme para Dios. Y cuando hablo de esto, no estoy diciendo que nos encerremos en una casa, que estemos ahí encerrados, no, que nuestro estilo de vida realmente glorifique a Dios. Por último, ¿cómo terminó la historia de Raquel? Raquel tenía esos ídolos y hubo un momento en que Jacob tuvo que hablar con ella. Génesis 35:2 dice: entonces Jacob dijo a sus familias, a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. O sea, dejen todas las cosas pecaminosas y vamos a sepultar, vamos a enterrar a esos dioses. Así que Génesis 35:4 dice: así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Entonces, me van a dar todos los aretes, porque aquí dice, no, está diciendo que tenían que entregar todo aquello que no glorificaba a Dios. ¿Qué tenemos que hacer este día? Identificar cuáles son los dioses, cuáles son los ídolos que yo tengo levantados en mi corazón. Orgullo, temor, afán, soberbia, estrés, pornografía. ¿Qué es lo que traigo en mi corazón? ¿Qué es lo que me hace mantenerme, o que me hace feliz, o que me levanta cada día? Si no es Dios mi motivación, algo está ocupando su lugar. Yo tengo que revisar y quitar esos dioses, esos ídolos que no agradan a Dios. Así como ellos enterraron a sus ídolos, nosotros tenemos que sacarlos. Dios nos llama a enterrar nuestros dioses falsos en una cruz. En unión con Cristo, quien fue colgado en una cruz en el Gólgota, tenemos el poder para conquistar toda nuestra idolatría y enterrar los dioses falsos bajo la cruz de Cristo. Tenemos que entregar al Señor todo aquello que nos ha mantenido por este tiempo ocupados o afanados o llenos de temor. Sea lo que no sea de Dios que esté en tu vida, en tu corazón, tú tienes que entregárselo a Dios hoy. Así que yo quiero que oremos. El único que conoce los corazones es Dios. El único que puede restaurar y limpiar corazones es Dios.